Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Nelson Weigel y junto a mis compañeras vamos a estar llevando a cabo nuestras prácticas en este espacio, un espacio virtual. Nosotros vamos a estar llevando a cabo nuestro proyecto vinculado directamente a la poesía, va a girar en torno a la poesía y bueno, para iniciar nuestro diagnóstico focalizamos en un foro que está subido en Aulas Web. Es el foro que se llamaba Cuestiones que sentíamos que nos hacía falta fortalecer. En ese foro analizamos, hicimos un diagnóstico previo, leímos cada uno de los comentarios de ustedes y bueno, y focalizamos más que nada en una de las expresiones de ustedes que comentaban que eran fortalecer las dinámicas de equipo en el trabajo docente, y bueno, vinculado a eso, nuestro proyecto es vinculado a la poesía porque, bueno, el objetivo es la construcción de aprendizajes significativos, utilizando la poesía como una herramienta mediadora, una herramienta de comunicación, una herramienta pedagógica, para incentivar y motivar la reflexión colectiva. Y bueno, y es por eso que en este encuentro le introducimos un poco lo que es nuestro proyecto y bueno, vamos a invitarlos porque tienen dos actividades para este encuentro, que es un formulario que está vinculado a la poesía, donde bueno, nosotros nos va a servir de guía para los siguientes actividades, en los siguientes encuentros, para tener un acercamiento a lo que ustedes tienen en su conocimiento vinculado a la poesía, y una segunda actividad que es un foro, donde bueno, van a tener que hacer una actividad también vinculada a la poesía. Le cedo mi palabra a mi compañera si sigue con la práctica. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Mi nombre es Joana, soy parte de este equipo de trabajo, que como les contó e introdujo Nelson. Por ahí comentar un poco acerca de la poesía, del porqué de la elección, digamos, de la poesía para cumplir con estos objetivos que mencionaba el compañero antes, ¿no? Entendiendo a la poesía como un elemento comunicacional, ¿no? Que nos permite por ahí crear estos entornos confiables que mencionaba el compañero, que surgen del diagnóstico realizado. Y en ese caso la entendemos, ¿no?, como una herramienta pedagógica de educación popular que nos va a permitir poder llevar adelante el proceso de aprendizajes colectivos, de acción colectiva, que además nos permitan pensar esto cómo ejercer nuestras prácticas, nuestra profesión, nuestro proceso docente, ¿no?, y que favorezcan a la construcción de esas mismas propuestas de aprendizaje. Entonces la entendemos como la manera que nos va a permitir, ¿no?, la poesía como mediadora de estos entornos que nos van a permitir crear desde lo colectivo nuevos sentidos y demás. Por eso que nos parecía importante por ahí comentarles un poco acerca de esa elección. Los invitamos y las invitamos, además por ahí vuelvo a reiterar la invitación del compañero a que respondan el formulario antes de escuchar el video. Pero bueno, por ahí un poco era eso, ¿no? Explicarles el porqué de la elección de la poesía como mediadora de estas prácticas y de esta propuesta que les estamos llevando. Le dejo la palabra a mi compañero. Hola, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, como bien introdujeron mis compañeros Nelson y Joana, la elección del tema tiene que ver, bueno, con un proceso que nosotros hicimos de reevaluación de los primeros trabajos en los que ustedes y nosotros nos presentábamos. Se desprendía un montón de inquietudes que tenían que ver, por un lado, con la empatía, sobre cómo poder conectar, generar vínculos con los otros y las otras que tenemos o que van a estar a nuestro cargo cuando lleguemos a la hora de hacer las prácticas. Y por otro lado, entre otras cuestiones que aparecen de la que se desprenden del análisis, nosotros hicimos como foco en estas dos cuestiones que nos pareció que se repetían mucho y que nos pareció que podían ser, en la que podíamos sumar algo. Les decía, por un lado, la cuestión de construir vínculos empáticos, vínculos emocionales de confianza, era el término que elegimos porque nos pareció el más acertado. Y por otro lado, el manejo de la oralidad frente al público, el manejo de sostener durante 1 hora y media un discurso, o cómo podemos potenciar nuestra forma de elocución y de dirigirnos al público para que por ahí podamos desarrollar clases que sean más interesantes o atrapantes y escapar del tono escolar típico
de este tipo de situaciones. Entonces creemos que desde ese punto de vista la narración oral puede resultar de un gran aporte. Entonces, lo que vamos a tratar de hacer en este proceso es de vincular el universo de la oralidad, a través de la oralidad y de la poesía, o sea, a través de la poesía, adquirir herramientas para la oralidad y a su vez adquirir herramientas para generar un trabajo colectivo en un entorno de confianza y en un entorno de empatía. Y para eso nos sirve un montón la poesía. No solamente para eso, sino que nos sirve para construir un conocimiento, una forma de conocimiento que es diferente al conocimiento lineal, al conocimiento narrativo de los acontecimientos, sino que es más abstracto y que tiene que ver no con el plano tanto de la razón, sino con el plano emocional, ¿no? La poesía como dispositivo para activar procesos desde un lugar de empatía y desde un lugar de construir vínculos emocionales, que luego también se pueden traducir en contenidos, porque, por ejemplo, podemos trabajar a partir de ejes temáticos. Digo, no es lo que vamos a hacer por una cuestión de tiempos en esta intervención, pero sí es algo que podría hacerse eventualmente, ya sea en función de ejes temáticos o de otro tipo de objetivos, como, digo, desde un eje temático, defender los humedales, la identidad de género, y podríamos buscar poesías específicas en ese sentido, o una intervención, como por ejemplo, no sé, decir una maratón de la lectura, y podemos también buscar poesías en ese sentido, y a partir de eso generar este tipo de procesos que vamos a tratar de activar con todas ustedes acá. Entonces, el proceso va a tener 3 etapas. En primer lugar, esta etapa de conocernos, donde nosotros vamos a ir evaluando diferentes cosas. Empezamos por los trabajos de ustedes, como les dijimos antes, luego el formulario es otra instancia para empezar a conocernos y para empezar a pensar cómo nos relacionamos como colectivo, como comunidad circunstancial que somos en esta cursada, cómo nos relacionamos con el objeto poesía. El formulario que nosotros le proponemos es una segunda instancia de análisis de sus propios bagajes. Primero lo hicimos en general, en relación a la materia, que es en realidad el objeto que vamos a abordar, y en segunda instancia en relación al objeto articulador, que es la poesía, que va a ser lo que dispare esta serie de actividades. Luego la segunda etapa del proceso, entonces, tiene que ver con una instancia productiva. La segunda etapa del proceso podría ser mucho más larga y nosotros podríamos estar un montón de encuentros trabajando y estimulando la oralidad desde diferentes tipos de ejercicios, de lectura, de escritura, de teatro. O sea, es lo que tiene de bueno la poesía, que también se puede trabajar transversalmente, pueden trabajarlo con otros profesores de otras cátedras, como estética, teatro, ilustración, en fin, un montón de herramientas que se pueden incorporar, que vamos a tratar de abrir espacios para que la puedan poner en juego acá en este espacio. Entonces eso era el primer encuentro, el formulario. Les vamos a pedir también, como pueden haber seguramente leído en la pauta, que nos dejen en sus comentarios pequeñas poesías que les gusten o anécdotas o nanas de su infancia, porque ese es otro aspecto que también nos pareció importante y valioso de la poesía, y tiene que ver, y por este punto de lo que voy a decir ahora les pedíamos que primero llenaran el formulario, y que tiene que ver con la forma en la que nos relacionamos con la poesía, todas las personas desde la infancia. Hablábamos con Nelson y con Joana en encuentros anteriores, es el lenguaje, el lenguaje nos introduce a nosotros y a nosotras como seres humanos en la cultura. Cuando somos bebés, nacemos sin cultura, nacemos por fuera del aparato cultural que se va incorporando en nosotros a través del lenguaje materno y paterno, si lo hubiere. Y dentro del lenguaje es la poesía el primer canal de la palabra. A partir de la poesía, a partir de la sonoridad. El lenguaje en sí mismo es una metáfora de lo real.
ya lo dijo Nietzsche, las cosas, lo dicho no es lo real, sino que es otro plano de lo real. Y es una gran metáfora y es una gran poesía también la palabra, ¿no? Si lo pensamos profundamente. Y entramos al lenguaje a partir de juegos de palabras y de sonoridades que por lo general tienen que ver con los bagajes culturales y los entornos del contexto histórico y social en el que venimos y en el que llegamos al mundo. En ese sentido, se podría decir que casi cualquier persona, salvo excepciones, podría tener un primer vínculo con la poesía a partir de los primeros años de la infancia. Luego viene la escolaridad, y en la escolaridad nos pasa algo que por lo general nos pasa a todos, que es la escolarización de la poesía, y que se empieza a usar como objeto de análisis gramatical, en donde, bueno, vamos a entrar en poesía, en los formatos rígidos de poesía, de sonetos, bla, 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 ¿no? Con métricas y rimas que son más gramaticales que bellas, por ahí, depende del gusto de quién, cada uno le guste y cómo le guste la poesía, pero que sí nos van como desencantando y como de alguna manera alejando de ese mundo. Pero yo, y creo que Joana y Nelson me pueden cortar si no piensan lo mismo, pero nosotros hemos estado conversando que tal vez sea la poesía uno de los géneros literarios más consumidos, porque si pensamos que la música es poesía, que la música es una metáfora de la realidad, y además a partir de los sonidos y de las letras construye poesía, digamos, la estructura ya del ritmo en sí, la poesía cuando ustedes la analizan también tiene un ritmo propio interior, o sea que la poesía, sea buena o mala, tiene una propia sonoridad. Bueno, entonces podríamos decir que la poesía es el género más consumido, casi no podría estar en condiciones de afirmar que no hay una persona en el planeta que no se sepa al menos una canción, o al menos un párrafo de una canción, con lo cual se sabrían al menos una poesía. Así que bueno, nada, así todo ese cúmulo de cosas que suceden a través de la poesía y a través de nosotros, y volviendo al ejemplo de la música, me quiero detener un segundo en esto, y porque me da pie para hablar de por qué es importante o puede ser útil trabajar poesía con grupos de personas de cualquier edad, porque esa es otra cosa que no, bueno, pero que podemos estar hablando mucho tiempo. Y es esta cuestión de la metáfora y de lo no lineal del sentido que hablábamos al principio de la conversación, que hace que desde la poesía cualquiera pueda generar diferentes interpretaciones, y que la plasticidad de que esas interpretaciones nunca van a estar ni bien ni mal. Totalmente. Es un contenido abierto que nos puede gustar o no gustar, pero que nunca podemos calificar en términos de bien y de mal. Y que más allá de cuáles sean nuestros propios bagajes, la libertad de la metáfora, la libertad de interpretación de la metáfora, hace que, más allá de que conozcamos o no todas las palabras, siempre podamos interpretar algo. A partir del ritmo y a partir del tono, incluso podemos deducir de qué se trata, de qué emocionalidad está trabajando cada texto. Y hay un montón de matices de emocionalidades que se pueden expresar desde eso, desde la sonoridad y las palabras, ¿no? Por ejemplo, un músico, se me viene a la mente, que escribía muy en abstracto y era muy bueno transmitiendo emocionalidades, era el Flaco Spinetta, por decir algo. Entonces, bueno, esa es la idea. Entonces, a partir de la poesía, en la segunda etapa del taller, lo que vamos a hacer es tratar de, por un lado, armar un tesoro poético entre todas y todos, que esa va a ser la pauta principal para luego de este video, que en comentarios nos puedan dejar algunas poesías, si les viene alguna nana. La idea era hacer una actividad, pero bueno, no queremos extender mucho este video, pero si se pueden tomar un momento para recuperar aquellas voces, una de aquellas voces de nuestras infancias, de nuestras crianzas, y dentro de esas voces encontrar
una poesía, una nana, un dicho. Los dichos familiares están llenos de estructuras sociales, están llenos de imaginarios colectivos. Y esos imaginarios colectivos, que es como sucede con la música también, fíjense cómo a partir de personas de diferentes identidades, de diferentes clases sociales, se congregan en función o alrededor de un músico, de una banda o de un estilo musical, y pueden construir sentidos en torno al mismo objeto, a pesar de ser completamente diferentes. Entonces, bueno, vamos a tratar de eso, de ir entrando en la construcción de sentidos. Vamos a trabajar, les decía, en el segundo encuentro, va a ser sincrónico, la oralidad con unos juegos interpretativos. Y bueno, y luego cerraremos con un tercer encuentro en donde vamos a tratar de hacer una presentación, pero no me quiero adelantar, porque eso ya se lo vamos a decir en el sincrónico. Por mi parte, no creo que haya mucho más que agregar. No sé si alguno de mis compañeros quiere agregar algo más. No, compartir lo que expresaste, nada más, totalmente de acuerdo. Por ahí, para no interrumpirte, no lo decía, pero me parece que además quedó súper claro. Espero que les guste la propuesta. Les dejamos entonces las actividades, el formulario, y nos encontramos en la próxima clase.